Buenas tardes, hermanos. Para mí es un gran privilegio estar aquí delante de hermanos míos y consiervos míos, que por gracia de Dios y por llamamiento santo, Dios nos ha puesto a ministrar a su propio pueblo. Y así como pueblo de Dios también nos encontramos aquí como hermanos. Así que yo quiero agradecer al pastor Job, quien es un gran amigo en mi corazón, una persona que admiro, que respeto muchísimo, que llevo en mi corazón, en mis oraciones, que es parte de los amigos que yo considero que Dios me ha regalado, un gran tesoro a nosotros, a mi familia, a los pastores de la iglesia, gracias sobre gracia. Agradezco la invitación. Y antes de comenzar, yo quisiera que oráramos para que Dios pudiera guiarnos a todos, a mí, para que Él me permita que con denuedo, que con claridad pueda exponer su palabra, y a todos nosotros también en general, de poderla recibir con humildad y con prontitud para obedecerla. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Les pido que nos pongamos de pie. Por favor, vamos a dirigirnos al Señor. En esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, porque eres tú quien nos ha reunido, Señor, y no ha sido nosotros quien por nuestra sola decisión estamos acá. Dice tu palabra que tú inclinas el corazón de los reyes con tu propia mano donde tú quieras. Si estamos aquí es porque tu voluntad así lo quiso, y por lo tanto, Señor, nosotros te alabamos por ello, porque significa que cosa buena es estar aquí reunidos en tu nombre para adorarte y alabarte de esta manera. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos dirijas, que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra alma, que tú puedas dirigirte a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que con nuestro corazón podamos responderte en adoración genuina delante de ti, Señor. Que tu palabra sea clara a nosotros, que tu llamamiento, Señor, durante esta tarde sea hacia nosotros como un refresco a nuestro espíritu, mi Dios. Que podamos salir no solamente exhortados, sino animados, mi Dios, animados a seguir haciendo tu obra, como también quererte adorar en cada paso y decisión que demos como hijos tuyos. Te pido, Señor, que nos des claridad y que nos des humildad para recibir tu palabra. A ti sea toda la gloria en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. En esta tarde a mí se me pidió compartir con todos ustedes un tema que de manera particular me es muy especial, porque con todos los consiervos que nos encontramos aquí no podemos negar que un tema común en el ministerio es el dolor, el sufrimiento y la decepción que nosotros muchas veces enfrentamos dentro de las mismas iglesias. También como cristianos nosotros enfrentamos muchas veces decepciones, tristezas, ya sea por cosas que hemos perdido o por cosas que hemos deseado o estamos deseando y no las podemos obtener. Así que en esta tarde el título del sermón de este día es Ánimo para el alma decepcionada. Y es que, hermanos, la decepción, ese sentimiento doloroso de derrota que hay en el corazón de los hombres cuando alguien ha sido engañado, traicionado, cuando alguien ha perdido algo o porque simplemente no se ha cumplido un sueño personal que uno ha tenido, ese sentimiento de derrota y de dolor puede hacer perder el ánimo realmente de querer vivir el presente, así como perder la esperanza de querer vivir hacia el futuro. Por ejemplo, ¿qué debe de hacer una persona cuando se casa queriendo ser feliz y resulta que su vida es infeliz? ¿Qué debe de hacer una persona cuando de repente comienza a crecer, comienza a trabajar y desea prosperidad, prosperar en su vida y su familia, y resulta que hoy en día está viviendo en gran pobreza? ¿Qué tiene que hacer la persona cuando de repente comienza a trabajar queriendo grandes oportunidades y resulta que hoy en día no tiene ni trabajo? ¿Qué debe de hacer una persona que a inicio de año sembró en su campo y que ahora en el tiempo de la cosecha resulta que todo se ha perdido? ¿Qué debe de hacer una persona cuando se casa con la ilusión y el deseo de querer tener un matrimonio para toda la vida y resulta que hace una semana firmaron el divorcio? ¿Qué hacer
Cuando una persona se casa queriendo tener hijos y resulta que la medicina te dice no puedes tener hijos. ¿Qué debe de hacer un pastor cuando dirigiendo una congregación, él ama a la congregación, él se prepara con denuedo, con amor para predicar, pero resulta que la misma congregación lo termina traicionando a él? ¿Qué hacer o qué debe de hacer un pastor cuando, habiendo servido al Señor por 50 años, 40 años en el ministerio en su iglesia, viene y él toma un tiempo ya para no predicar y resulta que la iglesia lo termina botando? ¿Qué hacer cuando una persona, tú has confiado en ella como pastor, te has dedicado a enseñarle, has buscado que sea discípulo y resulta que te dio la espalda? Si nosotros vemos la historia acá en El Salvador, podemos observar de que la manera en que los salvadoreños reaccionamos a las decepciones son variadas. Por ejemplo, muchos se entregan a la desesperación. Otros, por ejemplo, cometen el suicidio. En El Salvador la tasa de suicidio de alguna manera es alta con respecto a Latinoamérica, pero precisamente porque es una forma en que las personas buscan erróneamente tratar con sus decepciones profundas. Vemos en El Salvador que otros se sumergen en un pozo de alcohol o de drogas. Otros se vuelven agresivamente vengativos. Hay otros que entran en una profunda depresión. Otros viven resentidos y amargados con su prójimo. Y para mí lo más peligroso, muchos cristianos lo que hacen cuando sufren decepciones, lo más peligroso es que viven resentidos contra Dios. ¿Qué debe de hacer un cristiano ante la decepción? ¿Acaso los cristianos no nos decepcionamos? ¿Acaso no somos vulnerables a sentir esa tristeza, ese dolor por no tener algo, por haber perdido algo que se ama? ¿Qué debemos de hacer los cristianos? ¿Resentirnos con Dios? En esta tarde yo quiero permitir, yo quiero que Dios nos ministre a cada uno y que nos responda a esa pregunta: ¿cómo nosotros los cristianos tenemos que tratar con nuestras propias decepciones? Y por eso yo quiero compartir un libro que está en su Biblia, que usted tiene en su mano, un libro entero que Dios escribió precisamente para animar al alma decepcionada. Y ese libro es el libro del profeta Zacarías. Yo le pido a todos que me acompañen al libro de Zacarías. Ábralo en el capítulo 1, téngalo ahí por un momento. El profeta Zacarías. El libro del profeta Zacarías es un libro de verdad muy interesante, porque el libro como tal, Dios lo inspiró al profeta a escribirlo, al profeta Zacarías, para animar a un pueblo que estaba profundamente sometido a una decepción, los creyentes. Y quiero hablar un poco del contexto para poder entender el libro en general. Si hubo una época en la cual el pueblo de Israel como nación entró en una profunda decepción, fue después del exilio. Si nosotros recordamos la historia bíblica, recordamos nosotros de que por disciplina de Dios, por juicio de Dios, Dios lleva al reino del norte y al reino del sur, a Judá, al exilio. Pero a través de los mismos profetas como Jeremías, Dios les anuncia a ellos que ellos iban a estar solamente 70 años en el exilio. Cuando Babilonia viene y conquista el reino de Judá, se los lleva y ahí comienza el tiempo de los 70 años. Pero pasan los 70 años y resulta que cuando a través de ya Siria, ya no era el imperio babilónico, a través del rey Ciro comienzan a regresar los primeros creyentes hacia Judá, hacia Jerusalén, a poder reconstruir el templo. Resulta que cuando ellos llegan, ven toda la ciudad desolada y toda la ciudad destruida. Al ver eso, ellos no solamente se entristecen, sino que una profunda decepción comienza a surgir en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en el exilio, recordemos que Dios le mandó profetas al exilio también, antes del exilio y durante el exilio.
Y si usted recuerda la historia bíblica, usted recordará de que Dios a través de estos profetas les comenzó a anunciar de que ellos tuvieran esperanza, porque después del exilio Dios comienza a anunciar de que Él enviaría a un Cristo, a un Mesías, que Él traería un gobierno sobre la tierra, un gobierno, un reino, y por lo tanto habría una paz eterna para los hijos de Dios. Así que cuando ellos regresan a Jerusalén, cuando ellos ven que el tiempo se cumplió, los 70 años, ellos asumieron que aquellas profecías que hablaban de un Mesías se tenían que cumplir con ellos. Y ellos llegan y ellos comienzan a reconstruir el templo, pero resulta que inmediatamente comienzan a reconstruir el templo, resulta que las demás naciones enemigas que los rodeaban comenzaron a prohibirles la reconstrucción y a estorbárselos. Tanto así que el templo separó su reconstrucción por 15 años. En esos 15 años ellos se pusieron muy mal. Ellos se resintieron como creyentes con Dios, porque ellos comenzaron a acusar a Dios de que Él se había olvidado de ellos. Ellos comenzaron a decirle: Señor, ¿que acaso tú nos prometiste un Mesías? Pero sin embargo no vemos a nadie. Tú nos prometiste un reino y ni siquiera tenemos rey, porque todavía seguimos siendo esclavos de Siria. Tú nos prometiste a nosotros que tendríamos libertad, pero aún somos siendo esclavos o vasallos de este imperio. Tú nos prometiste una ciudad reconstruida y resulta que todas las casas están dañadas. Tú nos prometiste un templo glorioso donde tú una vez más traerías tu gloria y resulta que ahora este templo no lo podemos reconstruir. Y como si eso fuera poco, no solamente eso, sino que resulta que el templo que iban a reconstruir, ellos vieron que su gloria iba a ser menor que el primer templo, porque ellos no iba a estar recubierto de oro como estaba el lugar santísimo en el primer templo. Así que ellos entraron en una profunda decepción, porque sentían de que Dios les había mentido, que aquello que ellos habían creído por 70 años y más, resulta que ahora no lo habían obtenido. Ellos comenzaron a pensar de que Dios no cumplía sus promesas y que Dios se había olvidado de ellos. Hermanos, es en ese contexto de que Dios envía 2 profetas post-exilio a estos 50,000 personas que regresaron a Jerusalén. El primer profeta que Dios envió fue Ageo, en donde el libro de Ageo lo que hace Dios es exhortarlos y les dice que ellos tienen que reconstruir el templo. Pero el segundo profeta que Dios envía es Zacarías. Y Zacarías es enviado no solamente para exhortar, Dios lo envía para animar. Y cuando él comienza a escribir sus profecías, porque Dios le pide que él escriba este libro, resulta que el objetivo del libro es uno solo. Más que exhortarlos, es animar a estas 50,000 personas, porque estaban decepcionados delante del Señor, resentidos con Dios. Así que en este libro de Zacarías, Dios lo que hace es buscar convencerlos que aunque ellos no vean las promesas cumplidas, no es que Dios se haya olvidado, sino que Dios comienza a enseñarles que Él estaba trabajando, que aunque ellos no lo vieran, Dios seguía trabajando. Y Dios lo que hace a través del profeta Zacarías es desviar la mirada de ellos de las cosas que no tenían, de las cosas que le ocasionaban dolor, de lo que ellos esperaban pero no obtenían, de lo que ellos habían perdido. Dios lo que hace con Zacarías es quitar la mirada de las cosas temporales y a través del libro hace que comiencen a ver las cosas que son eternas, las cosas que son para siempre, que pasen de la realidad temporal a que comiencen a ver las realidades eternas. Así que por esta razón el libro de Zacarías tiene una estructura bien especial, muy gráfica, 3 grandes partes, pero en estas 3 grandes partes, como libro general, nosotros vemos 4 realidades espirituales que Dios lo que hace, que Dios muestra a su pueblo para que ellos se animen en medio de la decepción que ellos vivían. Estas 4 realidades espirituales son: número 1, Él comienza a mostrarles de que solo Dios es su verdadero refugio. En segundo lugar, el libro de Zacarías nos muestra que aunque no lo veamos, Dios sigue obrando en medio nuestro. Número 3, Él muestra que nuestra preocupación diaria no debería de ser por las cosas temporales de este mundo, sino que nuestra preocupación diaria debe ser agradar a Dios. Y en cuarto lugar, Dios muestra que nuestra seguridad como creyentes hacia el futuro
debe de descansar en Jesús y no en las cosas materiales de este mundo. Así que estas 4 observaciones o realidades espirituales que Dios nos muestra en Zacarías son los 4 puntos que quiero compartir rápidamente con ustedes en esta tarde. Así que en primer lugar, lo que quiero que veamos, ¿qué debe de hacer una persona o qué debe de entender una persona cuya alma está decepcionada, o alguien que pudiera estar resentido con Dios porque perdió a su hijo, se murió su esposo, porque perdió el trabajo, porque la iglesia no te crece como tú querías? ¿Qué debe de hacer una persona o un creyente cuando está decepcionado con Dios? Lo primero que Dios enseña en Zacarías es que hemos de entender de que solo Dios es nuestro verdadero refugio. Si tú te das cuenta en Zacarías capítulo 1, si tú me acompañas, en el versículo 4, el libro de Zacarías comienza diciendo lo siguiente: no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Algo que Dios comienza a enseñarles desde el capítulo 1 en Zacarías, que el capítulo 1 es la introducción al libro, es que el mayor enemigo de un pastor o el mayor enemigo de un creyente en general no son las personas, no son aquellas personas que te causan daño a ti, sino que el mayor enemigo de nosotros los creyentes es nuestro propio pecado. Y uno de esos pecados que Dios está mostrando en el libro de Zacarías es el resentimiento contra Dios. El resentimiento contra Dios, resentirse contra Dios es pecado, porque si tú te das cuenta, hermano, cuando una persona resiente algo contra Dios, lo que realmente esa persona está haciendo es acusando a Dios de ser injusto y declarando que uno es el justo y no Dios. Cuando una persona se resiente con Dios, lo que está sucediendo en su corazón o lo que está mostrando ese resentimiento es que en la mente de ese creyente Dios es injusto y la persona se está creyendo merecedora de cosas buenas. Yo merezco tal cosa, así que Dios, tú eres injusto conmigo por no darme lo que yo quiero o por quitarme lo que yo tanto he cuidado y he amado. Tú eres injusto en quitarme a mi hijo porque yo merezco ser padre. Tú eres injusto en no querer hacer crecer mi iglesia porque yo soy un gran pastor. Cada vez que una persona se resiente contra Dios, lo que está mostrando es que en su mente, para él, Dios es injusto y uno es justo y uno se cree merecedor de lo que por gracia Dios otorga. Por ejemplo, es como cuando tú das un regalo. Yo no sé si tú te has dado cuenta que, imagínate 2 niños, un niño extremadamente pobre y otro niño extremadamente rico. Si tú traes un regalo que te cuesta $1 al niño que es pobre, sin importar el precio del juguete, el niño lo va a recibir con tanto agradecimiento porque él sabe que no merece un juguete. Él sabe que es pobre y resulta que hoy le están regalando algo. Él lo va a recibir con acción de gracias. Pero ¿cómo tú crees que va a recibir este mismo juguete un niño rico? O alguien, quitemos la palabra rico, un niño malcriado, que el papá lo ha malcriado. El juguete el niño lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque él va a sentir que él es merecedor de algo mejor que un simple juguete de $1. Quiero que entienda qué es lo que pasa en el corazón de un cristiano ante Dios cuando se resiente con Dios. El resentimiento en la mente de un cristiano, en el corazón de un cristiano, lo que está demostrando es que ese cristiano se cree mejor y más grande que Dios. Se cree merecedor de todo y por lo tanto Dios es injusto cuando Él me quita algo o cuando Él no me da lo que yo le pido. Nosotros pensamos muchas veces que nosotros no merecemos sufrir, por ejemplo, que tenemos derecho a ser feliz, que nosotros merecemos que se nos regale o que Dios nos dé por gracia lo que nosotros sentimos que merecemos, o que no se nos quite lo que ya tenemos. Así que lo primero que Dios enseña a Zacarías en este pequeño texto es que estar resentidos o alejados de Dios, eso jamás va a aliviar tu decepción o tu sufrimiento. Por el contrario, lo va a agravar. Por eso es que Dios, cuando Él les dice, si tú lees el contexto en tu casa de Zacarías capítulo 1, te vas a dar cuenta que la razón por la cual Dios le pide a ellos que se arrepientan de sus pecados es porque Dios los está llamando a comunión con Él. No lo leí, pero si tú lees el contexto te vas a dar cuenta que
este llamamiento al arrepentimiento de parte de Dios no es para castigarlos, es para que ellos vuelvan a tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Lo que Dios primero muestra a un pueblo decepcionado, lo primero que Dios les muestra es que Él es su refugio, que regresen a Él, que no le tengan miedo. Dios les está diciendo: arrepiéntete, reconoce que tu resentimiento es pecado, pero también reconoce que yo soy tu redentor. Yo te puedo cuidar y yo te quiero cuidar. No te resientas conmigo. Y esto me lleva entonces al segundo punto que enseña el libro de Zacarías. Que lo segundo entonces, si lo primero es entender que solo Dios es nuestro verdadero refugio, lo segundo que enseña el libro de Zacarías a un alma decepcionada es que aunque tú y yo no lo veamos con nuestros ojos, la Biblia nos enseña de que Dios sigue obrando en medio nuestro. Hasta el día de ahora Dios sigue obrando. ¿Dónde nosotros vemos en Zacarías esto? Bueno, resulta que si tú analizas solo con ojear ahorita Zacarías, si tú te vas del capítulo 2 hasta el capítulo 9, 8, te vas a dar cuenta de que Zacarías, Dios lo inspiró a escribir 8 visiones. Estas 8 visiones lo que hacen es buscar animar al pueblo. En estas 8 visiones, ahora, una vez más, recuerda el contexto. Dios les está escribiendo como que fuera una carta, ¿no? Dios les está escribiendo 8 visiones a personas que están en una profunda decepción, que están desanimados plenamente. ¿Pero por qué? Porque en estas visiones lo que Dios hace es recordarles algo que ya les había hablado por otros profetas. Él les comienza a recordar, número 1, que el tiempo de ser restaurados como pueblo santo de Dios ya había comenzado, y que pronto ellos se convertirían en una ciudad en donde alumbraría la gracia de Dios para todas las naciones. A través de estas 8 visiones también Dios les recuerda que pronto, a través del Mesías prometido, Él perdonaría los pecados de todos aquellos que creyeran para siempre. A través de estas 8 visiones también Dios les recuerda que las naciones enemigas pronto serían castigados por el Mesías. También Dios les recuerda que mientras esto sucedía, Él comienza entonces a afirmar que Él es el fuego protector de ellos, en contra de los enemigos de ellos, porque Dios les dice en Zacarías: ustedes son la niña de mis ojos. Y a través de estas 8 visiones, Dios les afirma, por tanto, que aunque ellos no lo vieran, Dios estaba habitando en medio de ellos. Por eso es que en Zacarías 2, en la tercera visión que Él escribe, en Zacarías 2, versículos 5 al 10, del 5, voy a leer versículo 5, luego el 8 y luego el 10, dice así: y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Luego dice el versículo 8: porque el que os toca a la niña de su ojo. Versículo 10: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Hermanos, lo que estamos viendo aquí en Zacarías por medio de estas 8 visiones es que Dios está animando a su pueblo decepcionado a que, en lugar de poner sus esperanzas en las circunstancias actuales, es decir, que pongan su esperanza en que las circunstancias actuales cambien, las pongan en las realidades eternas que están detrás de esas circunstancias. Dios lo que les está mostrando, que aunque tú no lo veas, hermano, hermana que estás aquí en esta tarde, Dios está obrando en toda circunstancia que tú estás enfrentando en tu vida. Y eso tiene que traerte consuelo y descanso para tu alma angustiada. Si nosotros recordamos, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús se le acusó de sanar, de irrespetar el día sábado por sanar en día sábado, y a él se le acusaba de tener un espíritu inmundo para hacer eso, él respondió de la siguiente manera. Me impresiona la respuesta de Jesús. Él les dice: es que mi Padre trabaja y por eso yo aún que trabajo. Porque mi Padre ahora trabaja, yo también trabajo. Esa respuesta es impresionante. ¿Por qué?
Porque ante el mismo hecho, es decir, ante la sanidad milagrosa de alguien, están dos grupos de personas, veamos, dos grupos de pensamiento. Un mismo hecho, dos grupos de personas, dos puntos de vista distintos. Los fariseos a este milagro lo miraban precisamente como una obra mala. Pero Dios y los discípulos de Cristo a este mismo milagro lo miraban como una obra buena, producto de Dios. Te quiero que entiendas algo. Cuando Jesús enseña y Él dice, mi Padre trabaja hasta ahora y por lo tanto yo también trabajo, lo que Él está diciendo es que aunque el mundo y aunque tú mismo en tu mente y en tu alma veas tus propias circunstancias como algo negativo para tu ministerio o como algo negativo para tu vida, si Dios lo ha enviado soberanamente a que tú vivas eso, es porque delante de los ojos de Dios al final eso va a resultar para bien tuyo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Por eso yo te hago una pregunta a ti. ¿Cómo tú calificas tus circunstancias? ¿Bajo el estándar de los fariseos diciendo que todo lo que tú estás enfrentando es malo? ¿Acaso tú tienes esa actitud de los fariseos de decir que si tú esperabas 100 personas en tu iglesia y tienes 20, eso es malo? Que tal vez tú estabas esperando a estas alturas de tu ministerio construir un templo y has estado alquilando toda la vida locales y tú vas a calificar esa obra por lo tanto de mala. ¿Acaso tú vas a calificar de malo el hecho de que tú te desgastaste por un discípulo y resulta que este discípulo se movió a otra iglesia? ¿Tú vas a calificar esa obra de mala como los fariseos? ¿O tu perspectiva es la perspectiva de Dios? Que ante toda circunstancia temporal, Él te enseña que hay una circunstancia eterna detrás de eso. Que aunque tus ojos y mis ojos algo puede ser malo, si Dios lo está controlando, su control es completamente bueno y en gran manera. Hermano, Dios no es malo. Aunque tú no lo veas, Él está obrando en tu vida. Él está obrando en tu iglesia. Él está obrando en tu pastorado. Él está obrando en esas 15 personas, como obrando en las 1000 que puedas tener. Dios está obrando. Dios está obrando en tu escasez. Yo no he conocido un pastor que diga que tiene lo suficiente. Un pastor siempre siente que todo le hace falta. Dios está obrando aún en eso. Porque para ti es una escasez, pero para Dios es trabajar tu carácter. Tu fe es la que Él está preparando para cosas aún mayores. Así que Dios no es malo. Dios es un Dios de amor. Pero recuerda que aunque Dios es un Dios de amor, eso no significa que su amor por ti va a evitar que tú sufras. El amor de Dios por ti no va a evitar que tú sufras, porque es por ese mismo amor que Él te va a ayudar que en tu sufrimiento se convierta en un instrumento de santificación para tu vida y para la gloria de Él. Y es que ponte a pensar, ¿cómo nosotros los cristianos podemos apreciar el amor de Dios si no experimentamos el odio del mundo? ¿Cómo tú puedes disfrutar la paciencia que produce el Espíritu Santo si Dios no te somete a pruebas de impaciencia? ¿Cómo tú puedes experimentar el gozo que es perdonar a alguien si nadie te ofendería? Cada circunstancia que tú recibes en tu vida es precisamente porque Dios lo está ocupando como un instrumento de santificación para tu vida y tu ministerio. Así que a través de Zacarías, Dios está mostrando que Él te ama, que Él te protege, que Él te consuela y que Él te anima con su gracia. Que aunque tú no lo veas, Él está obrando en ti para tu felicidad incluso, pero para la gloria de Él también. Dios está obrando aunque tú no lo veas. Lo tercero que Zacarías muestra a un pueblo que está en completa decepción, la tercera realidad espiritual que Dios quiere que ellos vean, es que nuestra preocupación diaria, entonces, hermanos, no tiene que estar por lo que no tenemos o por lo que se nos ha sido quitado.
nuestra preocupación diaria debe ser agradar a Dios, ya sea en la escasez como ya sea en la abundancia. Es agradar a Dios. ¿Y esto dónde lo vemos? El texto en Zacarías es bien especial. Le pido que me acompañe en su Biblia a Zacarías capítulo 7. Vámonos todos al capítulo 7, los voy a esperar. Este texto de verdad que es bien especial, es interesante, pero porque es muy profundo lo que Dios enseña acá para los creyentes. En el versículo 3 dice, en la última parte dice: debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. Ok, vea para acá por un momento y te voy a explicar por qué ellos están preguntando esto. Estos 50,000 judíos que regresaron del exilio de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo, cuando ellos comenzaron a reconstruirlo nuevamente después de 15 años, comienzan a reconstruirlo, ya habiendo escuchado a Ageo, a los 2 años de ellos ver que el templo estaba de verdad siendo reconstruido y que estaba quedando bonito, ellos le hicieron esta pregunta a Dios. ¿Cuál pregunta? Señor, ¿todavía tenemos que llorarte en el mes quinto? ¿Todavía tenemos que llorar? ¿Por qué esa pregunta tan interesante? Porque resulta, hermanos, que durante el exilio, en estos 70 años o más, ellos se acostumbraron a llorar litúrgicamente, a llorar la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y el exilio que ellos habían experimentado. Por lo tanto, la pregunta de ellos era una pregunta lógica. Bueno, Señor, fíjate bien, si antes yo lloraba porque mi milpa no daba maíz, ahora que esta milpa ya no sé qué hacer con tanto maíz, ¿debo de seguir llorando? Es decir, ellos comenzaron a preguntarle: Señor, nosotros por 70 años, todos los años litúrgicamente en el mes quinto llorábamos porque habíamos perdido el templo, llorábamos porque habíamos perdido la milpa, llorábamos porque habíamos perdido a nuestros familiares, llorábamos porque habíamos perdido el ministerio, porque perdimos a mi amigo, porque perdimos a fulano. ¿Debemos de seguir llorando? ¿Debemos de seguirnos lamentando? Ahora, si esta pregunta es un poco extraña y lógica, más extraña fue la respuesta de Dios. ¿Saben qué fue lo que Dios les respondió a ellos? Sigamos leyendo, versículo 5 y versículo 6. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di: cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y en el séptimo mes, durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Hermanos, ¿sabe qué Dios les está diciendo? Él les está enseñando que su lamento y su llanto por 70 años lo hicieron por tener lástima por ellos mismos. Ellos lloraban, fíjese bien, porque ellos habían perdido todo, pero nunca lloraron por haber pecado contra Dios, por lo cual habían perdido todo. Wow. ¿Sabe lo que Dios le está enseñando a ellos? Su falsa religión. Dios les está mostrando que ellos lloraban y se lamentaban todos los años: Señor, perdí el carro, perdí miembros, Señor, perdí ropa, Señor, perdí el trabajo. Y todos los años lloraban recordándose lo que perdieron, pero nunca ellos lloraron de arrepentimiento por haber pecado contra Dios, por lo cual fueron disciplinados de esa manera por el Señor justo. Dios les está enseñando algo a ellos: que la falsa religión te hace llorar por lo que no tienes o por lo que has perdido, mientras que la verdadera religión te lleva a llorar porque has ofendido a Dios por haber perdido tu comunión con Él. La falsa religión te enfoca en ti mismo, mientras que la verdadera religión te enfoca en Dios, en su voluntad y en su obra. Por eso, hermano, cuando alguien experimenta decepción,
lo que debe de hacer es dejar de ver lo terrenal y enfocarse en lo que es eterno. Cuando tú te decepcionas, la pregunta que yo te hago, sin faltarte respeto, es: ¿por qué estás decepcionado? ¿Acaso tú no mereces sufrir, oh pecador? Oh pecador, ¿dónde tienes que estar hoy? ¿Dónde tendrías tú que estar? Tú no merecías estar aquí esta tarde. Tú no mereces haber sido salvado. Tú merecerías hoy estar allá en la cuneta, allá afuera. Es lo que tú mereces por tu pecado. Tú mereces estar en el infierno eternamente. Tú mereces estar en el hospital. Tú mereces estar completamente perdido en las drogas. Pero Dios, que es un Dios de gracia y de misericordia, a pesar de tu pecado, te salvó, te rescató, te sanó, y hoy estás aquí adorándolo. ¿Por qué te vas a decepcionar, oh pecador? ¿Por qué te vas a decepcionar por algo que tú perdiste? Cuando tú nunca jamás has merecido nada de lo que tú tienes. Ni la iglesia ni el ministerio. Nunca es por merecimiento. Yo no merezco estar aquí. Ni siquiera merezco compartir la palabra con ustedes. Porque yo soy pecador. Estos son labios que han sido inmundos por muchos años. Pero Dios, en su gracia, perdonando mis pecados, santificando mi alma, me llamó al ministerio. ¿Por qué te vas a decepcionar, pecador? Y es lo que Él está mostrando aquí. No te lamentes por lo que no tienes, o no te lamentes por lo que alguien te quitó en este año. Lamentate mejor en tu corazón por haber ofendido a Dios y por no reconocer que lo poco o lo mucho que tú tienes jamás lo has merecido, y si lo tienes es por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, él habla acerca de la seguridad de ir al cielo, en 2 de Corintios 5 específicamente, él habla de la seguridad de ir al cielo después de la muerte. Él menciona lo que debería de ser la meta del cristiano. Y él dice en 2 de Corintios 5:9: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Pablo está mostrando que la ambición verdadera de un cristiano no tiene que ser por cosas materiales o temporales de este mundo, sino que la ambición de un cristiano, la palabra ambición es lo que es honroso, es decir, lo honroso de un cristiano, lo que un cristiano debe de procurar en su vida cada día, es serle agradable a Dios. Por tanto, cuando tú y yo no le somos agradables a Dios, estamos no solamente deshonrando a Dios, sino que deshonrando nuestro ministerio. Hermanos, hermanas, la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria. No importa cuánto tú obtengas de parte de Dios, lo importante es cuánta gloria Él recibe por medio de nuestras obras. Así que en lugar de llorar o de quejarnos por lo que Dios nos ha quitado o por lo que Dios en su soberanía no nos quiere dar, mejor lloremos por aquellas ofensas que le hemos dado a Dios, principalmente el no poder observar que cuanto nosotros tenemos se trata por su gracia y misericordia. Y en cuarto lugar, entonces, ¿qué hace el libro de Zacarías del capítulo 9 al capítulo 14 hasta el final? Bueno, lo que hace Dios es mostrar una cuarta realidad espiritual por medio de otras profecías escatológicas que Él presenta en Zacarías. Y la cuarta realidad es que Él muestra que nuestra seguridad en el futuro descansa solamente en Cristo Jesús, no en cosas temporales. Fíjense que del capítulo 9 al 14, hermanos, el profeta enseña que lo que Dios está obrando con miras a la inauguración de un próximo reino sería por medio del Mesías. Por eso es que en el capítulo 9, si usted me acompaña ahora al capítulo 9, en el versículo 9 dice así Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna.
A través de este versículo, Dios les presenta una imagen al futuro, una imagen escatológica del reino prometido a través del Mesías. Y Dios les muestra esto, pero para que se animen. Ellos, porque recuerdo nada más el contexto en el cual Zacarías escribió esto, ellos eran un pueblo que estaban siendo estorbados para reconstruir el templo, y que ellos estaban pensando que el Mesías que iba a venir iba a ser un rey político, que los iba a liberar de Babilonia o de los sirios. Ellos pensaban que el rey que Dios enviaría lo liberaría a ellos. Para ellos el reino de Dios era un reino político. Y entonces, al llegar a Jerusalén, viendo toda destruir la nación y que habían enemigos y que ellos sigan siendo esclavos, Dios nos mintió. Entonces Dios les muestra ahora, y Dios les dice que se animen, que aunque ellos vean enemigos y aunque ellos vean que el templo que estaban reconstruyendo no iba a tener la belleza del primero, Dios está obrando, y que el camino del Mesías estaba siendo preparado por él. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios le está enseñando? Que su alegría y su esperanza como pueblo de Dios no debe de estar en que las cosas cambien en San Miguel necesariamente para mejor. La alegría y la felicidad de un cristiano no debe de estar en que las cosas temporalmente cambien para mejor en San Miguel, sino que lo que Dios les muestra es que la felicidad y la alegría y esperanza de un cristiano debe de ser depositada en la seguridad de que en las realidades eternas, Cristo Jesús pronto volverá por segunda vez. Y ahí entonces vendrá el juicio sobre los enemigos de Dios y los premios para los hijos de Dios. Por eso es que ya en Hebreos, si me acompaña ya para concluir, el último versículo que vamos a leer, Hebreos 13, acompáñeme al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 13. Quiero leer en Hebreos 13 el versículo 5, 6 y luego el 8. Vamos a leer el versículo 5 y 6 y dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, es decir, por esta promesa decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Saben, hermanos, que cuando el autor de Hebreos está citando estas frases o estos versículos son 5 citas del Antiguo Testamento. Solo son 5 citas en el Antiguo Testamento lo que este autor de Hebreos está citando. Pero resulta que estas 5 citas fueron, mira a quién se las dio Dios, estas mismas que estamos leyendo. La primera vez que aparece en el Antiguo Testamento se las dio a Abraham, cuando le promete que él nunca lo iba a desamparar. Las otras 3 veces que aparecen en el Antiguo Testamento se las dio a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, y después cuando entra a la tierra prometida en Josué capítulo 1. Y por último, él se las da una vez a Salomón, cuando su papá David le dice que él construya el templo. David le dice estas mismas palabras: recuerda, hijo, le dice el Señor, que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Por lo tanto, di: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Por qué estoy mencionando esto, hermano? Porque lo que Dios nos está enseñando es que la seguridad de un pastor en el ministerio, la seguridad de un cristiano en la vida diaria, a pesar de las circunstancias adversas contra él, no está en lo que nosotros tengamos en este mundo, sino que está en Cristo Jesús, quien está obrando hoy, ayer y seguirá obrando por todos los siglos. Lo que está hablando este texto es que toda nuestra vida, todo el ministerio tiene que ver con Dios, tiene que ver con la obra de Dios. Hermano y hermana, todo en tu vida se trata de Dios, nada se trata de ti. Todo toma sentido, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio pastoral, todo toma sentido solamente en Jesús, y todo encuentra su identidad
y todo encuentra su propósito solamente en Cristo Jesús, no en lo temporal. Por lo tanto, esta tarde damos gracias a Dios, porque como dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, podemos estar seguros que Él siempre va a terminar su obra en nosotros y Él va a ser glorificado por toda la eternidad. Amén. Vamos entonces a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, porque en medio de decepciones que podamos sentir, una vez más tú nos exhortas y nos animas a ver toda realidad espiritual detrás de esa decepción. Que no es que tú no estés obrando, es que tú estás haciéndolo. Pero que en medio de ese obrar, como todo se trata de ti, sabemos que eso que nos causa dolor va a resultar una gran alabanza de gloria para ti, Señor. Y para nosotros, por lo tanto, va a ser un privilegio sufrir por causa tuya, como también alegrarnos por causa tuya. Señor, gracias. Señor, bendice a cada pastor, esposa de pastor que se encuentra acá. Bendice a cada cristiano, a cada creyente que se encuentra en este lugar. Bendícelos en gran manera. Que no solamente reciban tu guía, tu dirección, sino tu consuelo y tu esperanza, oh Jesucristo. Porque sabemos que tú pronto vas a regresar y ahí vendrán entonces los juicios. Vendrá la premiación tanto para tus enemigos como también para nosotros tus hijos, Señor. Ellos para perdición eterna y nosotros para salvación eterna. Y por eso te damos gracias. Porque mientras tú vienes, nosotros estamos aquí en el campo de batalla, dispuestos a hacer lo que tú nos pidas. Porque esta vida no se trata de nosotros, se trata totalmente de ti y de tu gloria. Gracias por recordarnos una vez más esto. En el nombre de Jesús. Amén.